Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del versículo de Mateo 14 del 22 al 33. Vamos a leerlo juntos. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: Tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo: Ven. Me estás preguntando, yo te estoy contestando. Ven. Pedro salió de la barca caminando sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: Tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué hablamos hoy de esta palabra? No sé si se acuerdan que el domingo pasado hablamos acerca de como decían las nenas cuando les pregunté, ¿qué hablamos el domingo pasado? Y ellas automáticamente me dijeron de las 4 formas en las que Dios nos habla. Es increíble cómo a veces las nenas son muy despiertas y te contestan muy rápido. Entonces, mi pregunta para hoy es la siguiente. Imagínense que van en un barco o en una barca. Una barca se utiliza para pescar, ¿sí? Vamos a ir primero. Entonces imagínense que van en una barca con una gran tormenta y aparece alguien caminando en las aguas y les habla. ¿Qué sentirían ustedes? Yo les voy a decir lo que las nenas me contestaron. Las nenas me contestaron que algunas se asustarían y, por ejemplo, volverían, si fuese como Pedro, porque yo decía, si fuese como Pedro, que Pedro fue hacia Jesús, pero después se retiró y fue para atrás, digo, si fueran como Pedro, ¿ustedes seguirían caminando hacia Jesús o volverían a la barca? Algunos me contestaron seguirían a Jesús, porque Jesús las ayudaría y estaría ahí con ellos. Y algunos me contestaron no, que vuelven a la barca, porque algunas nenas decían de que ir a la barca era más como que no iban a tener tanto miedo y iban a estar en protección. ¿Por qué? Yo le dije, ¿y por qué volverían a la barca? Tan rápidas que me dijeron, y porque yo no sé si era Jesús. ¿Por qué? Porque en la Biblia decían que los discípulos no sabían si realmente era Jesús. Pedro le incitó a decirle a Jesús: si eres Jesús realmente, decime que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y fue ahí cuando realmente creyeron que era él. Porque al principio pensaban que era un fantasma. Porque imagínense ustedes una persona caminando sobre las aguas, ¿no? Es lo mismo cuando hablábamos sobre la zarza ardiente, que habló con Moisés. O sea, son un montón de cosas que uno se pone a pensar y realmente yo no creo estar en la calle y me hable una planta, como hablábamos con las nenas el otro día. Y sí, es una cosa de que solo Dios puede hacer. Entonces, como veníamos hablando la semana pasada, Dios nos habla de diferentes maneras.
Entonces hoy quiero invitarlos a que si Jesús le está hablando, escuchen lo que realmente Él les está pidiendo. Si las está llamando por algo en particular, vayan sin miedo, obedezcan a Jesús. Si están en la calle con su familia y Dios les está marcando que vayan con una persona determinada y que las ayude con algún alimento, con alguna ropa, lo que sea, vayan. Siempre imaginen que donde van, Dios va delante de ustedes. No deben tener miedo. Lo que sí les digo, no den plata. Siempre den comida o den, ¿cómo se dice? Ropa. O sea, generalmente en las iglesias ahora se está dando mucho de hacer comedores o de hacer roperos, porque estamos en un tiempo en lo que se necesita mucho todo esto. Entonces hay que aferrarnos a las cosas, y más cuando son cosas que crean las iglesias, por supuesto. Entonces, antes de irse, cuando ustedes dan lo que tengan, les dicen Dios te bendiga. Porque, como le decía a las nenas, todo lo que ustedes dicen les están dando una semillita para plantar. Y después Dios sabe lo que va a pasar con esa persona, ¿sí? Por ejemplo, en Catedral de la Fe, yo tuve 2 nenas en la célula. Vinieron varios meses y yo hablé mucho con ellas. Yo fui plantando semillas en su cabeza y en sus corazones. Entonces yo sé que tarde o temprano esa semilla va a germinar, ¿sí? Lo mismo le digo a ustedes, todo lo que digan con su corazón va a dar fruto, ¿sí? Bien. Y por supuesto, háganlo de corazón lo que hagan. Y como le dije a las nenas, para que después no digan nada, vayan con alguien. O sea, siempre no van a ir solas, ¿no es cierto? Bien, yo creo que a veces Jesús pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Para bendecir a los demás, para compartirle a los demás del amor de Dios, de su palabra. No solamente bendecimos a la gente con dinero, como venimos hablando, porque a veces no tenemos ni siquiera eso para dar. Y como le decía a las nenas el día de hoy, los discípulos de Jesús no les decía lleven plata o lleven comida. No, porque Jesús mismo le decía, ustedes vayan sin nada porque después los van a bendecir. Entonces, ¿qué pasó ahí? A donde iban, terminaban parando en alguna casa y les daban comida, les daban un lugar para dormir, les daban agua. O sea, siempre tenían algo porque Dios los llevaba a determinado lugar, ¿sí? Entonces, como no tenían nada y siempre se encontraban con alguien, de lo que yo tengo, te doy. Como le decía a las nenas, a veces no tienen nada. No tienen dinero, no tienen comida, no tienen nada. Ustedes, si no tienen nada, ¿qué darían? Un amor, la palabra de Dios. Siempre una dulzura tras de otra son. Y sí, darían la palabra de Dios. Me parece muy bien lo que dijeron. ¿A qué voy con la palabra de hoy? Que si Dios te está poniendo en tu corazón algo para hacer, hacelo, porque Dios siempre las va a respaldar. Vayan a donde vayan, Él camina delante tuyo. Si Dios les pone en el corazón de hablar con alguien en particular, háganlo sin miedo. Como le decía ella, no sean como Pedro, ¿sí? Háganlo, vayan caminando, por más que hayan obstáculos, no importa. Ustedes sigan y hablen de Dios. Y den un testimonio si tienen algún testimonio. O como yo les decía hoy, puede haber un montón de palabras que yo les estoy dando, no solo hoy, sino en todos los meses que estuvimos juntas. Y tal vez todo lo que les estoy diciendo no es para ellas. Pero ¿qué pasa? Todo lo que les estoy dando es una semilla que va a germinar, se convierte en fruto y que pronto se los pueden dar a otra persona que lo necesita. Entonces, si encuentran a alguien solo, no dudes en hablar de Jesús. No dudes en hablar de que Jesús existe, que resucitó y que pronto va a estar con nosotros.
y que además ustedes hablan de Jesús, el Espíritu Santo va a entrar en la vida de esa persona, ¿sí? Ahora, no sean como Pedro, que en el primer obstáculo retrocede. Sigan adelante, no tengan miedo, no den media vuelta y se van. Hay muchos que necesitan escuchar de la palabra de Jesús. Hay muchos que necesitan escuchar que Jesús existe, porque hay mucha gente que no habla de Jesús, sino que te dice lo contrario, que Jesús falleció y ahí quedó, ¿sí? Ustedes tienen que hablar de que hay un Dios grande que los cuida, hay un Dios grande que los protege, que está en sus vidas y que camina delante de Él, y que los respalda por sobre todas las cosas y Él hará la obra, ¿sí? Si Él necesita que algún pedido de oración, anótenlo, chicos, anótenlo. Oren por esa persona y Dios va a hacer la obra. Dios es un Dios de milagros, chicos. No se preocupen que cuando ustedes pidan a Dios con su corazón, que tiene un corazón gigante, Dios es el que va a hacer la obra. Para finalizar, las invito a que sean obedientes a Dios, a reconocer su voz. Si les dice que prediquen, lo hagan de corazón. Si Dios les dice que oren por determinada persona, háganlo sin miedo. Y si en el colegio, como les dije hoy, por sobre todas las cosas, alguien va y les dice algo feo, no sé, sos gorda, 4 ojos, petiza, chichón de piso y un montón de cosas que también me han dicho a mí en el primario, no contesten. Ustedes tienen que marcar la diferencia, son hijas de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a finalizar con una oración y nos encontramos la semana siguiente. Señor Jesús, te agradezco por esta palabra tan maravillosa que pusiste en mi corazón. No sé si alguna está esperando alguna respuesta tuya, pero así como venimos hablando, tú nos hablas en diferentes maneras, en tu tiempo y en tu forma. Te pido por los pedidos de oración de cada una de las niñas de la célula, Señor. Sabemos que son muy importantes para ti, son hijas tuyas, Señor. Sabemos que con cada uno de los pedidos de oración, tú harás el milagro, Señor, en la vida de cada una de ellas. En la vida de las dos Martinas, Señor, en la vida de la familia de Rebeca, la familia de Luz, Señor. También te pedimos por la familia de Uma, Señor, que hoy no pudo hablar, Señor, pero sabemos que ella después pudo hablar conmigo, Señor. Sabemos el corazón, todo lo que tiene, Señor, para darte. También te pedimos por todas las familias de ellas, Señor, por sus vidas, por sus amigos, Señor. Cuídalas y muéstrales el camino correcto por el que deben andar. También te pedimos por mi tío, Señor. Sabemos toda esta semana que viene, Señor, va a venir una semana poderosa donde vamos a ver grandes milagros tuyos, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, niños, niñas, grandes, chiquitos, espero que les haya gustado la palabra de hoy. La siguiente semana vamos a hablar acerca de cómo reconocer la voz de Dios. Un beso grande, Dios los bendiga.